Muy buenas tardes, tengan todos los presentes, autoridades como docentes y participantes. Es un honor y un placer para mí presentar a la doctora Natalia Rodríguez, para lo cual me permitiré leer una breve semblanza. La doctora es originaria de la Ciudad de México, tiene el grado de doctora en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con una experiencia de más de 10 años en el manejo de dunas costeras en la península de Baja California, así como en el trabajo con equipos multi, inter y transdisciplinarios. Doctora, bienvenida. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, José. Para mí es un gusto estar aquí esta tarde con ustedes y tener un poco de su espacio en este evento tan significativo para la Universidad Xochicalco y poder compartirles un poco de mi proyecto y qué es lo que últimamente he estado trabajando. Entonces, comparto pantalla y comenzamos. Nada más me puedes indicar, José, o alguno de los asistentes para que Sí, ya se chequemos que ve. todo se ve. Sí, ya se Perfecto. ve. Ujú. Excelente, pues bueno, muchísimas gracias. Gracias por la presentación y como bien mencionas, soy originaria de la Ciudad de México. Actualmente me desempeño como investigador asociado del Departamento de Entomología del San Diego Natural History Museum en San Diego, en California, en Estados Unidos, pero parte también de mi trabajo que he desarrollado a lo largo de estos prácticamente 15 años trabajando con dunas costeras. Ha sido parte y en gran parte aquí en la península de Baja California. Y hoy les traigo una presentación sobre el manejo de dunas costeras, pero desde una visión entomológica. Entonces vamos a hacer como una pequeña recuento de cómo es que realmente se comenzó a trabajar desde esta visión. Y comenzamos desde la parte y de la perspectiva disciplinaria. Yo soy bióloga, como en algún momento comentaba, pero cuando empecé a trabajar en este ecosistema, lo empecé a visualizar desde una parte un poco más disciplinaria, comenzando desde la parte geomorfológica para saber cómo eran estas formaciones de estos ecosistemas de dunas costeras, pero también desde la parte florística, ¿no? O sea, que hay cosas que viven en estos ecosistemas vastos a lo largo del mundo, pero también me empecé a dar cuenta que había muchísimo cambio de uso de suelo. Todo este pequeño aprendizaje o inicios que empecé a trabajar en este ecosistema, no lo hice aquí en la península de Baja California, fue en el estado de Veracruz, en el centro del estado específicamente de Veracruz, que son uno de los grandes sistemas de dunas costeras que tiene el país, ¿no? Entonces yo en ese entonces me daba cuenta que si bien empezaba a visualizar a este sistema de dunas costeras desde diferentes ámbitos, el cambio de uso de suelo generaba muchísimo impacto, ¿no? Había como muchos cambios en este ecosistema y es ahí donde empezó a surgirme como muchas preguntas y muchas inquietudes como bióloga, ¿no? Entonces es la manera en cómo empiezo a trabajar desde una perspectiva no solamente disciplinaria, sino interdisciplinaria, en donde al ecosistema lo empezamos a ver de diferentes sectores, desde la parte social, la parte económica, la parte ecológica, para poder tener una integración de estos tres esferas y poder llegar realmente a lo que es el manejo de ecosistemas costeros. Entonces, desde esta visión y desde los últimos prácticamente 12 años que llevo aquí en la península de Baja California trabajando con estos sistemas de dunas, los hemos estado aterrizando desde la parte de los servicios ecosistémicos. Les voy a platicar un poquito más adelante qué son los servicios ecosistémicos para que podamos entender un poquito más a fondo, pero de una manera general, pues bueno, son como los bienes y servicios que nos prestan los ecosistemas y estos bienes y servicios están focalizados en cuatro diferentes funciones, que es la función de formación, que es la de conocimiento y cultura, la función de hábitat, regulación y provisión. Entonces, teniendo en cuenta todo este concepto y este contexto más general y no solamente disciplinario sobre un ecosistema costero, y siendo México uno de los países que cuenta con mayor cantidad de dunas costeras, eh, a lo largo del continente, pues bueno, nos surge esta pregunta de hacia dónde va encaminado el manejo de dunas costeras en la península de Baja California, ¿no?
Para poder entender un poco esto, tenemos que conocer un poquito más acerca de las dunas costeras y darnos cuenta que estos ecosistemas no solamente tienen, si bien tienen un valor, también presentan muchos impactos y amenazas. Entonces, uno de los principales valores que tienen estos ecosistemas, como lo pueden ver en las imágenes de la derecha, es que tiene un valor ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Que es un valor de existencia como ecosistemas, o sea, intrínseco, y realmente por todos los bienes y servicios que prestan al hombre. Y curiosamente, este valor es no monetario, o sea, nosotros no ganamos absolutamente nada con todo lo que nos provee este ecosistema, ¿no? Y tampoco pagamos nada. Pero también tenemos otro tipo de valor, que es el valor comercial, ¿no? Entonces, aquí ya le ponemos pesos y centavos al asunto, y estos sitios a lo largo de la última década nos hemos dado cuenta aquí en la península que han sido sitios potenciales para la extracción de arena. Y créanme, se pueden imaginar muchos de los usos que pueden utilizar, pero realmente los minerales magnéticos, todo lo que son los cuarzos, son muy utilizados para la generación de pequeñas piezas para los teléfonos, para vidrios. Entonces, realmente, viéndoles desde una perspectiva diferente, tienen un valor monetario, ¿no? Le podemos poner pesos y centavos a estos ecosistemas. Pero lamentablemente tienen una amenaza contextual, y esto me refiere a que hay modificaciones en el desarrollo y en las actividades económicas a raíz del crecimiento poblacional. Entonces tenemos dos imágenes del lado derecho. Si bien hay un pequeño poblado cerca de la duna, en la imagen inferior podemos ver cómo la casa se resguarda de esa gran barrera que tiene enfrente, ¿no? Entonces, si nosotros quitamos esa gran barrera de protección, automáticamente esa casa queda desprotegida, ¿no? Entonces, la persona que construyó esa casita en la foto inferior derecha, pues prácticamente tiene una barrera natural que lo protege contra los grandes vientos, las inundaciones y huracanes. Esas fotografías son al sur de Ensenada, en la región de San Quintín, en la duna del Socorro. Y otra también de las grandes amenazas, que si bien el desarrollo poblacional y el crecimiento tienen una presión bastante importante, la amenaza por la venta directa en los últimos años ha sido de los grandes problemas, porque de pasar de ser tierras ejidales, que realmente la península fue construida o fue desarrollada desde esa visión, pasan a ser particulares. Entonces, prácticamente dejan de ser propiedad mexicana, puede ser propiedad extranjera, y empiezan a venir muchas compañías a poder pues hacer usufructo de estas tierras, siendo que ya son compras privadas, pero también haciendo lamentablemente muy mal uso del suelo, ¿no? Y construyendo cosas que en ecosistemas que no son viables, ¿no? Para poder construir grandes edificios o poner grandes urbes y ciudades, cuando realmente los ecosistemas y este ecosistema específicamente pues no lo presta, ¿no? Entonces, les comentaba hace unos minutos, hablando sobre los servicios ecosistémicos. Entonces vamos a detenernos un poquito para poder contextualizar y entender a qué se hace referencia a eso. Pero bueno, son los bienes, los beneficios directos o indirectos, que generalmente, como les decía, no son ofertados por el mercado, pero de los cuales realmente la sociedad tiene bienes que lo generan de una manera impresionante. Entonces, referente a las 4 funciones que les comentaba anteriormente, la primera son los beneficios que no son materiales, que se obtienen también de los ecosistemas, y un ejemplo es la parte recreativa, la parte turística, la parte espiritual, la parte cognitiva. O sea, hay gente aquí en el puerto de Ensenada y en otros sitios, los que somos afortunados de vivir cerca de estos ecosistemas o cerca de la costa, la gente va a hacer yoga, va a meditar, va a tranquilizarse, a escuchar las olas, el viento. Entonces, todo esto prácticamente nosotros no pagamos absolutamente nada y el ecosistema nos lo está dando, ¿no? Otra de las grandes funciones es la de hábitat. Realmente, sin esta función, los demás servicios ecosistémicos y las demás funciones, pues no pueden trabajar al mismo momento, ¿no? Y esto me refiero porque aquí en el hábitat podemos tener el ciclo de los nutrientes, la fotosíntesis, y pues prácticamente si no tenemos un hábitat, un ecosistema donde pueda albergar tanto flora, fauna y también a nosotros los humanos, pues prácticamente no tenemos nada, ¿no? Otra de las funciones es la de regulación.
y esta hace referencia a los beneficios que se obtienen a partir de la regulación de diferentes procesos gracias al funcionamiento o al buen funcionamiento del ecosistema, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todas estas funciones van como si fueran unas piezas de rompecabezas o son como engranajes de un reloj, que si nosotros quitamos una pieza de ese engranaje de un reloj, o esa pieza del rompecabezas, automáticamente o el reloj ya no funciona, o la pieza o el rompecabezas nos queda incompleto. Entonces, prácticamente todas estas funciones y servicios tienen que embonar de una manera muy particular y trabajar en conjunto para que pueda mantenerse equilibrado el ecosistema. Y por último, la función de provisión, pues son todos los productos que nosotros obtenemos de esos ecosistemas y a los cuales aquí sí les podemos dar un peso monetario, ¿no? Que será el alimento, la leña, las fibras. Entonces, teniendo en el contexto y en el concepto que son los servicios ecosistémicos, hubo colaboradores hace un par de años, Everard y colaboradores en el 2010, ellos mencionan, ellos hicieron un análisis de cuántos servicios ecosistémicos proveían las dunas de Europa, siendo que son reportados casi 30 para prácticamente todos los ecosistemas del mundo. Y uno de los grandes hallazgos que encontraron estos colegas fue que pues prácticamente, o sea, son 25 servicios los que prestan estos ecosistemas de dunas costeras de los 30 reportados, ¿no? El ecosistema que genera o presenta más servicios ecosistémicos son los manglares, ¿no? Entonces, las dunas son sitios bastante importantes que realmente se les ha dejado como muy de lado y se les ha estudiado relativamente poco aquí en México. Entonces, como les decía, tenemos que tener como una visión más compleja, más incluyente y pensar mucho que existen los diferentes niveles en los cuales pueden incidir diferentes acciones, pero la parte internacional quisiéramos pensar que no influye mucho en las cuestiones que nosotros tenemos en nuestros ecosistemas o cuando trabajamos con plantas o con algún tipo de fauna, pero realmente todo incide, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener un marco conceptual integral para poder entender cómo cada una de estas piezas o cada uno de estos actores juegan un papel importante en cada uno de estas funciones y estos servicios que proveen, ¿no? Entonces, como les decía, cada una de estas funciones que proveen estos ecosistemas, pues puede ser un ejemplo de desarrollo cognitivo, ¿no? ¿Qué tanto sabemos o qué tanto se genera de información académica referente al ecosistema o cómo es que sirve de refugio o banco de germoplasma estos ecosistemas? ¿Nos sirve el servicio de protección? O sea, ¿es bueno, es malo? Y pues bueno, el de provisión en este caso y el auge que se ha dado en los últimos años, que es la extracción de minerales en este tipo de zonas, ¿no? Entonces, teniendo una visión muchísimo más compleja y muchísimo más completa de cómo es que se interconectan e interrelacionan todos estos actores a lo largo de este ecosistema, es que gracias a uno de los grandes resultados que tuvimos que tuve en el doctorado hace un par de años, es que empezamos a darnos cuenta que las dunas de la península de Baja California proveen 22 servicios ecosistémicos de los 25 que Everard nos menciona en Europa, ¿no? Entonces, realmente nuestras dunas están en un grado bastante bueno, pero lamentablemente tienen muchísimas amenazas contextuales que si nosotros no nos damos el tiempo en algún momento de ver qué es lo que está pasando, pues vamos a perder mucho de ello, ¿no? Y de hecho hay ecosistemas, diferentes sistemas en los cuales nosotros ya estamos viendo cambios radicales, cambio de uso de suelo, que lamentablemente pues no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, estamos viendo algo muy impresionante que estamos y perdiendo muchísimas cosas, ¿no? Entonces aquí lo que ven en pantalla es una gráfica en la cual nosotros tenemos los 4 servicios, las 4 funciones ecosistémicas desde provisión, regulación, hábitat y cultura y conocimiento. Y algo que quiero que se centren es en las barras grises. Hay 2 barras grises que presentan una gran cantidad de estudios documentados a lo largo de la península de Baja California. Y esto es en función a lo que es refugio, pero curiosamente todo lo que se ha estudiado en cuestión de función de hábitat y servicio ecosistémico de refugio ha sido en función de la flora.
E irónicamente, pues no solamente la flora vive en los ecosistemas, también estamos los humanos, pero también hay otro tipo de fauna y no se le ha tomado como mucho en consideración qué es lo demás que vive en estos ecosistemas, ¿no? Algo también muy interesante es que el desarrollo cognitivo o la generación de conocimiento es otro de los servicios ecosistémicos que más se han estudiado aquí, ¿no? O sea, realmente, a pesar de que somos un grupo pequeño en la península que trabajamos con dunas costeras, nos hemos dado a la labor de poder incidir y en seguir trabajando y generar información para que se conozca más al respecto de estos ecosistemas. Entonces, enfocándonos un poquito más a la parte de la función de hábitat, y al mantenimiento de la diversidad genética y biológica, pues tenemos la parte de la fauna, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, pues mucho se ha estudiado sobre vegetación y flora realmente a lo largo de la península de Baja California, y específicamente hablando en ecosistema de dunas costeras, los trabajos de flora empezaron por allá de los 1970, pero realmente en cuestión de fauna, solo hay escasos trabajos como lo ven en pantalla. Y tuve la fortuna en el 2014 de participar en el Diagnóstico General de Dunas Costeras de México, que fue la primera compilación que se ha hecho sobre este ecosistema específico, y la fortuna de ser autora de la fauna, del capítulo de fauna de playas y dunas costeras. Entonces, en aquel entonces, en el 2014, empezamos a analizar y mucho de esta información que se generó en este capítulo solamente fue bibliográfica, porque realmente en México fauna en dunas costeras no se ha centralizado muchísimo. Tal vez algunos grupos, no sé, las tortugas son muy carismáticas, pero se encuentran entre la transición de playa-duna, no las encuentras netamente en dunas. Pero algo muy curioso que quiero que observen en la parte superior del lado derecho de la pantalla es que tenemos un perfil topográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un esquema donde podemos ver el océano, la transición de la playa y luego los diferentes montículos de duna y la vegetación que vive en ella. Pero algo muy curioso que está remarcado en un recuadro rojo es que específicamente los insectos se ha estudiado a lo largo de los diferentes años en otras partes del mundo, en otras dunas costeras, que son el grupo que más tiene presencia a lo largo de este perfil topográfico. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que nosotros tenemos el mismo potencial en nuestros sistemas de dunas en México de tener esa misma y esa gran diversidad que presentan otros países en otras dunas en otras partes del mundo. Pero desafortunadamente, específicamente en México, pues los invertebrados de las playas y dunas, pues han sido muy poco estudiados y solamente se cuentan con algunos trabajos a lo largo de México. Entonces, pues sí, hace 5 años, ahorita les voy a platicar un poquito hacia dónde va este proyecto, pero hace 5 años que empezamos a analizar esta información, pues sí nos dimos cuenta que había un hueco de información enorme y que si bien era complicado empezar a incidir desde cero en algunas cosas, pues era importante porque empezamos a generar información base, pues para poder conocer, ¿no? Algunas cosas que si bien ya se conoce que algunos invertebrados son polinizadores de plantas en dunas, otros consumen plantas, hay dispersores de semillas, hay aves que viven en él, también hay coyotes, cascabeles, o sea, realmente se sabe que existe, pero no hay como información o trabajos muy específicos que nos digan con números cómo están las poblaciones y qué poblaciones de grupos diversos de fauna existen en estos ecosistemas. Entonces, teniendo en un contexto para que podamos entender, hablando sobre dunas costeras, cómo es que está tanto la península y el estado de Baja California y Baja California Sur. En esta región tenemos una superficie aproximadamente de más de 250,000 hectáreas a lo largo de toda la península de Baja California, con 3 tipos de dunas costeras, predominando las transgresivas, algunas parabólicas, que son las minoritarias, y frontales. Pero justamente el estado de Baja California tiene el 9º lugar en el país con el 3.5% de superficie de dunas costeras, pero el primer estado a nivel México que presenta la mayor extensión de dunas lo tiene Baja California Sur. Entonces, si nosotros empezamos a imaginar y empezamos a sacar cuentas que en la península de Baja California
tenemos prácticamente el top 10, ¿no? Los primeros 10 estados que presentan la mayor superficie, pues tenemos que tener y deberíamos empezar a tener información que nos respalde justamente para poder hacer un manejo adecuado de estos ecosistemas. Y justamente Guerrero Negro, ubicado en el estado de Baja California Sur, pues es el sistema de dunas más grande del país, ¿no? Si bien ese sistema de dunas tiene una categoría de resguardo como área natural protegida del Vizcaíno, hay muchos sistemas de dunas muy aledaños, muy cerca, que realmente no tienen ningún tipo de protección o categoría a nivel ni estatal, ni regional, ni local. Entonces son sitios y puntos de interés para poder empezar a incidir en la cuestión del manejo y la conservación de estos ecosistemas, ¿no? Les mencionaba anteriormente que en la parte de la vegetación, pues he estudiado muchísima, ¿no? Entonces, otra también de los análisis que se hicieron cuando estuve haciendo mi tesis del doctorado fue que hicimos un análisis para saber cuáles eran los sitios con mayor diversidad florística. ¿Esto por qué creen? Porque donde hay plantas, pues viven insectos, ¿no? Entonces tienen una relación como muy entrelazada, ¿no? O sea, muy entrelazada, porque pues muchas de esas flores pues tienen néctar, entonces llegan algunos organismos pues para sacar néctar o para transportar polen de una planta a otra planta. Entonces en pantalla ven alguna de la flora característica de estos ecosistemas, y algo muy curioso es que las coloraciones no son obviamente muy llamativas porque tienen que ser y resguardar el agua que tienen estas plantas, y son especies muy específicas, ¿no? Son estrictas de duna, que si bien podemos tal vez verlas muy cerca del matorral costero aquí en la península de Baja California, son especies que han estado adaptadas a este tipo de crecimiento. Si se dan cuenta en las imágenes, prácticamente, o sea, todo es arena, o sea, y el movimiento del viento es muy complicado vivir realmente en ese tipo de ecosistemas, ¿no? O sea, cuando lo piensas ya un poquito más en cuestión de flora. Entonces, si lo piensas en cuestión de algo otro grupo como insectos, pues imagínense cosas muy pequeñitas que el viento los aviente y temperaturas tan grandes que en la superficie de la arena puede llegar hasta los 46 grados centígrados, donde caminas y las botas en los pies te arden de lo caliente que está. O sea, realmente son lugares extremos, y un poquito más adelante se van a dar cuenta de la gran diversidad de cosas que viven y que nosotros pues luego pasábamos desapercibidos, ¿no? Entonces el mapa que ven en del lado izquierdo de la pantalla hay coloraciones, hay cuadros, y van en una escala desde los rojos hasta los verdes, siendo los cuadros en rojo los que tienen la mayor diversidad florística. Entonces, una de las hipótesis que tenemos es que a mayor diversidad florística, mayor diversidad de otros grupos vamos a tener, ¿no? Entonces, ahí es donde nos surge la pregunta y la idea de cómo es que empezar a trabajar con este grupo, ¿no? O sea, ¿por qué los insectos, no? ¿Por qué la entomología, no? Entonces, se genera hace 5 años este proyecto. El objetivo general fue generar el primer inventario entomológico de las dunas de la península de Baja California. Todo esto con el fin de incorporar esta información en los planes de manejo para el uso de la toma de decisiones. Si bien yo tengo la formación de bióloga y nunca voy a dejar de serlo, mi visión ya va muchísimo más allá de solamente estudiar biología disciplinaria, sino tener todos estos diferentes conocimientos para integrarlos y que en algún momento eso pueda generar cambios y obviamente cambios para bien, ¿no? Entonces, uno de los grandes resultados que hemos tenido a lo largo de estos 5 años es que se generó el primer mapa de colecta entomológica en las dunas de la península de Baja California. A nivel nacional es el primer mapa que se genera. No hay otro mapa igual que hay hasta ahorita a nivel país como tal, ¿no? Entonces, podemos sentirnos muy congratulados y orgullosos de que aquí en la península tenemos el primer mapa entomológico. Hemos hecho colectas a lo largo de 25, casi 30 sistemas de dunas costeras en los últimos 5 años, para poder tener la representatividad, tanto lo que tenemos en la parte del Océano Pacífico como lo que tenemos en la costa del Golfo de California. Hay sitios todavía que nos quedan para poder estudiar, pero bueno, también las cuestiones sociales, las cuestiones económicas de algunos sitios han sido como un pequeño, no tropiezo,
pero un poco complicado para poder incursionar en algunos sitios, pero bueno, seguimos trabajando para poder ampliar este conocimiento, ¿no? Entonces, las imágenes que van a ver a continuación, quiero que vean la gran diversidad de ecosistemas y de sistemas de dunas que tenemos en la península. Les voy a mostrar lo que tenemos, algo pequeño de lo que tenemos en el estado de Baja California y también algunas cosas que tenemos en Baja California Sur. Hay lugares tan maravillosos como lo ven en pantalla. Son sitios prácticamente que no le quitan absolutamente a ningún otro lugar en el mundo, con una vegetación, con un clima mediterráneo, por decir en el caso del Socorro, pero también tenemos sitios con agua que tienen conexión inclusive hasta con otros ecosistemas como los manglares, como es el caso de Bahía Magdalena. Pero también tenemos otros ecosistemas y otros tipos de coloraciones. Si solamente lo ven en comparación de estas dos fotografías, la coloración de la vegetación cambia, ¿no? Y va mucho en función a la parte del clima y también a las condiciones pues de qué tanta lluvia llega, ¿no? En el caso de la derecha, que es Punta Mazo, es un sistema de dunas que se encuentra en la bahía de San Quintín. Si bien es un sitio que siempre realmente tiene condiciones de neblina a lo largo de prácticamente todo el año, las dunas de Punta Arena del lado izquierdo es un sitio muy cerca de Cabo Pulmo, ya hasta el final de la península, y realmente ahí pues la tipo de vegetación es muy baja, no cambia mucho. Entonces, uno pensaría, si ustedes ven las imágenes así como están en pantalla, pues prácticamente que pues nada de vivir ahí, ¿no? Entonces, parte de lo que hicimos o la manera en cómo la que hicimos o como empezamos a hacer un estudio regional, pues para ver cuáles eran los sitios, no de importancia, porque todos hay de importancia, pero empezar a escoger cuáles eran esos sitios con características especiales para empezar a muestrearlos. Teníamos como base ya el análisis morfológico que Jiménez Orocio y colaboradores comenzaron en el 2014 y el trabajo de este proyecto pues prácticamente era enfatizar el análisis entomológico que se hizo bajo la tutoría del doctor Michael Wall, el curador de entomología del Museo de Historia de San Diego, ahora investigador asociado, y también con la bióloga Pamela Hortley, que es la manager de la colección de entomología del Museo de San Diego, ¿no? También hemos colaborado aquí con instituciones como el CICESE, en el Museo de Artrópodos de Baja California, y pues bueno, esa es una de las intenciones teniendo un proyecto binacional, que no solamente la información se quede del otro lado de la frontera, sino que también esa información permee de este lado y podamos compartir el conocimiento para las nuevas generaciones, ¿no? Se utilizan dos tipos de colecta para poder saber qué es lo que hay, ¿no? O sea, tenemos que agarrar cosas, ¿no? Entonces, la colecta directa prácticamente es donde uno va al sitio, al sistema y te pones a buscar, ¿no? Y colectas con la mano o colectas con otro tipo de trampa. Y la indirecta son trampas que uno deja ahí y hacen su chamba solas, ¿no? O sea, hacen su trabajo solas. Uno no interfiere en nada. Y justamente para esta investigación, entomológicamente existen como diferentes tipos de maneras de utilizar trampas indirectas y algunas lo utilizan con cebo, pero específicamente nosotras no utilizamos ningún tipo de cebo. ¿Por qué? Porque una de las intenciones de generar este primer inventario entomológico y esta colección biológica era poder capturar a los organismos, sí, saber cuál es la diversidad que está en el sitio, pero no modificar el comportamiento. Porque si nosotros ponemos un atrayente, es como si yo le pusiera un colibrí ahorita aquí, no sé, un topercito con néctar, pues automáticamente el colibrí va a llegar y va a empezar y va a venir más colibríes y van a empezar a succionar ese néctar. Entonces yo estoy interfiriendo en la dinámica normal de esos organismos y lo que nosotros queremos es no interferir en eso y que sea la manera más natural y sencillamente posible. Entonces, para la colecta directa, como ven aquí en pantalla, soy yo agarrando un escarabajo. Es un escarabajo del género Polyphylla, es de mis preferidos. Si ven, tiene características muy, muy distintivas, como si fuera un pequeño peluchito. Es algo así como unos 3 centímetros de largo por mucho, es muy pequeño, pero son organismos que se han estado adaptando a los diferentes ecosistemas y a los diferentes ambientes en las dunas costeras y que, bueno, nosotros tenemos que capturarlos de alguna manera. Entonces aquí ven una de las técnicas que es con hojarasca y
son las técnicas de hojarasca y en seco, en donde, literal, agarramos un cernidor, un tamiz, y con ese tamiz o cernidor cernimos literalmente como si sirviéramos la harina para hacer un pan en la cocina, y ahí empezamos a cachar y empezamos a colectar muchas de las cosas que viven abajo de la arena, ¿no? O sea, hay organismos que vuelan, como las mariposas, hay organismos que están encima de las plantas, pero hay organismos que nunca van a salir, ¿no? O salen solamente en determinada época del día o determinada época del año. Entonces, eso nos permite poder encontrar desde todos los estratos, ¿no? ¿Quiénes realmente son los que viven ahí en las zonas costeras, ¿no? Entonces, en las dos imágenes que ven en la pantalla, del lado derecho tenemos un cernidor muy grande y en el círculo amarillo tenemos un alacrán. Es muy común encontrar alacranes en dunas, pero es muchísimo más fácil colectarlos por noche, entonces esta técnica nos ayuda muchísimo a poder colectarlos de día. Y en la imagen del medio, del lado izquierdo, tenemos a una cochinilla, ¿no? Otra de las técnicas son las redes entomológicas, que literales son como redes estilo Bob Esponja para agarrar las medusas, que hay que tener como habilidad, y hay veces que hasta dos personas, como lo ven en pantalla, podemos, pues necesitamos ayuda, ¿no? Y están los otros tipos de técnicas, que son las colectas indirectas, que les decía que esas hacen su trabajo solas. Se utilizan diferentes, como estas que son las pitfalls o pozo seco, donde se entierran literal al ras de piso y se le pone una sustancia que se llama propileno glicol, y eso nos sirve para conservar al organismo y que pueda mantenerse y sacrificarlo en el tiempo que dejamos las trampas. Otros son las B-balls o los pan traps. Estas son de tres colores, azul, amarillo y blanco, y lo que este tipo de trampas es ayudar a focalizar y atraer organismos polinizadores o que vuelan como tal, ¿no? Otro de los tipos de trampas son estas que se le llaman malasia o malays. También sirven para capturar organismos voladores, pero estas se dejan durante un lapso de 5 noches, al igual que las de pozo seco, y prácticamente es como un arte poder construir estas casas y estas trampas en un ecosistema en el cual ustedes nunca van a encontrar un árbol, encuentran solamente arbustos, la mayor parte del tiempo están secos, el viento es muy fuerte, entonces hay que ingeniársela de todas maneras para poder poner estas trampas, ¿no? Pero también colectamos de noche, o sea, prácticamente nuestro trabajo es de diurno y nocturno. Esta es la trampa de UV-Light y literal es una trampa de luz nocturna en donde todos los organismos que son atraídos por la luz empiezan a llegar a esta trampa o esta sábana blanca, y es la manera en cómo podemos colectar cosas que nunca van a estar de día afuera, ¿no? Nuestro laboratorio prácticamente puede ser en campo, como la imagen del lado izquierdo superior, mesitas, sillas bastante provisional, en la noche hay que seguir trabajando. Entonces, también tenemos un laboratorio un poquito más pro, un poquito más sofisticado en el Museo de San Diego, que es donde se procesa prácticamente todo el material. Y pues bueno, les voy a platicar un poquito acerca de los estudios y los resultados preliminares que tenemos aquí. Entonces, prácticamente hemos colectado alrededor de 15 órdenes taxonómicos, y ustedes me podrán preguntar, bueno, ¿y eso es mucho o es poco? Si pensamos que realmente eso es lo primero que se sabe de entomología en dunas costeras, pues prácticamente hasta el hecho de tener un orden taxonómico era como un logro, ¿no? Entonces tener 15 órdenes taxonómicos, la verdad es algo bastante importante, y tenemos una gran diversidad desde moscas, desde abejas, desde polillas, desde chinches, tenemos escarabajos, tenemos arañas, tenemos cosas que ustedes ni siquiera se imaginan que existen. Hay un grupo que se llama los colémbolos. Los colémbolos son los primeros organismos o los primeros insectos primitivos que llegaron aquí muchísimo antes que los dinosaurios, y la ironía es que todavía siguen existiendo. Entonces imagínense, son cosas y organismos tan adaptados que es impresionante que todavía sigan aquí a pesar de todos los cambios que hay en los ecosistemas, ¿no? Esta imagen que ven, esta fotografía, es de una polilla nocturna, una Ilis lineata. Son sumamente curiosas, por lo regular se te pegan en el cuerpo cuando estás
colectando y tienen características y colores bastante llamativos, ¿no? Tienen una franja muy rosita, muy peculiar que es muy distintiva de su especie, pero también tenemos otras cosas que tal vez pensaríamos que los colores no son tan llamativos, pero sí lo son, ¿no? Vamos a empezar del lado izquierdo superior, tenemos a una chinche, es de la familia Pentatomidae, y tenemos dos tipos de chinche que parecerían que tienen colores iguales, ¿sí? Negro con naranja, pero tienen estructuras totalmente diferentes. Si bien pertenecen al mismo orden taxonómico, son de familias totalmente diferentes, ¿no? Que serían, pongan ustedes, los Rodríguez y los González, ¿no? Serían totalmente diferentes, ¿no? Pero también tenemos cosas en las dos imágenes de abajo. Del lado derecho inferior tenemos a una apis mellifera, que prácticamente es la abeja mielera, la abeja común que todos conocemos, que son abejas invasoras, realmente no son abejas de aquí, son abejas europeas, algunas hay africanizadas también en la región. Y también tenemos del lado derecho, que ahí podrán ver una manchita naranja, es una avispa, ¿no? Que es del género Pepsis y se les llama avispas tarántulas, porque específicamente matan tarántulas y dejan sus huevecillos dentro de las tarántulas para que puedan crecer, ¿no? Tenemos otros organismos, avispas también, en la primera que ven del lado superior izquierdo, la Ciricide, pero también tenemos otros organismos como escarabajos del género Usatus, que ellos son especialistas de arena, y uno de los estudios paralelos que estamos haciendo con este inventario es saber si estos organismos podrían ser especialistas, pero de arenas de dunas costeras, ¿no? Entonces estamos haciendo, empezando a hacer análisis genéticos para poder entender cómo es esta diversidad filogenética en estos organismos. Tenemos abejitas en las imágenes de abajo. La del lado derecho y la del lado izquierdo se parecen, pero no son lo mismo. Una es la abeja normal, la apis mellifera, la mielera, y la otra es una abeja nativa que pertenece a la familia de las alquícides, y una de las cosas peculiares es que utilizan las flores justamente como hoteles en las noches. Cuando ya va a oscurecer, se hacen rollito y se duermen en medio de las floraciones. Y aquí tenemos otros tipos de organismos que también hemos colectado. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, pues, ¿por qué hay unos que están así sin nada y aquí ya hay uno que tiene un alfiler atravesado? Pues bueno, muchos de estos organismos se preservan de dos maneras, que es la manera húmeda, que son en alcohol al 70%, o con montaje entomológico, que justamente es lo que ven en pantalla, en donde se hace un procesamiento y un procedimiento específico para poder tener a estos organismos, y prácticamente nos sirven para tener colecciones biológicas que pueden durar y perdurar muchísimos, muchísimos años, ¿no? Entonces, en la imagen que ven en pantalla, ven del lado izquierdo a dos tipos de avispas diferentes y del lado derecho a dos escarabajos. Aquí podemos ver en pantalla del lado izquierdo es un escarabajo de la familia de los Tenebrionides, y del lado derecho es una mosca que no parece mosca, pero sí es mosca de la familia Acilidae, y se les denominan Robert Flies. Pero como les comentaba, también tenemos organismos que están en húmedos, o sea, no necesariamente dentro de las colecciones biológicas todo se tiene en seco. Tenemos organismos, como lo ven en pantalla en el vial, específicamente son avispas con las que yo estoy especializando. De hecho, trabajo más con avispas, pero el trabajo en general y el proyecto es saber qué es lo que tenemos, toda la diversidad, y conocer cuál es la gran información que tenemos, ¿no? Entonces aquí es una pequeña muestra de tantos viales que existen ahorita de este proyecto. Y esta es otra de las imágenes o otra de las maneras en las que nosotros podemos tener a estas colecciones biológicas, y que si bien ustedes pueden ir a algún museo en Ciudad de México o aquí a la colección de invertebrados de UABC, que tiene una colección didáctica, o a la colección del Museo de Artrópodos del CICESE, ustedes van a poder ver este tipo de muestra de colección entomológica, que a nosotros, los que trabajamos con taxonomía, nos sirve justamente para poder traer al organismo en el laboratorio, empezar a identificar minuciosamente desde las alas, las patas, para poder ver rasgos característicos y poder destinarles un género y especie, ¿no? Entonces aquí puedan ver que hay desde cosas grandes, mariposas vistosas, hasta cosas muy pequeñitas que prácticamente hay que verlas abajo del estetoscopio, y en donde ahorita les presento qué es lo que también trabajamos. Hay como diferentes niveles dentro de
toda esta colección, empezamos a separar lo que se parece y lo que no se parece, que es por orden, y posteriormente dentro del mismo orden se empieza a separar por morfoespecie para saber cuál es la diversidad que existe dentro de cada uno de sus órdenes, y podemos tener cosas tan vistosas como eso que ven en pantalla, órdenes que ni siquiera uno tal vez sepa que existen, como los tisanuros, que son muy parecidos a las tijerillas, pero pertenecen a un orden distinto. Tenemos arañas, tenemos grillos, tenemos moscas. Y pues bueno, es parte del aprendizaje que ahorita hemos tenido a lo largo de estos 5 años, que si bien es muchísimo material el que aún nos resguarda para poder analizar y para poder seguir generando información con lo que tenemos hasta ahorita, pues es un aliciente para poder saber sentirnos orgullosos de que pues somos los pioneros aquí en la península de Baja California referente a estos proyectos sobre diversidad y sobre biodiversidad, que si bien se ha dejado como muy de lado esta parte de la fauna, de invertebrados específicamente en la entomología, pues son la base primordial para el funcionamiento de los ecosistemas. Así que muchísimas gracias. Excelente, un aplauso, por favor. Sí, es un tema bastante interesante realmente. Considero que desde la educación básica nos llama la atención esta parte de la biología y más cuando se habla de la cadena alimenticia y cómo es que impacta en todo, ¿no? En la sociedad como tal. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y tenemos una que dice... ¿Cuáles son los riesgos en la conservación de las especies que habitan las dunas estudiadas? Pues bueno, no sé a qué se refiere con riesgos, pero más bien yo creo que la palabra riesgo es no saber qué es lo que tenemos, ¿no? O sea, lamentablemente la península de Baja California, a pesar de, y por lo que ya les comenté, ¿no? De que es uno de los sitios a nivel nacional que presenta la mayor cantidad de superficie de dunas, es uno de los sitios en los que ahorita últimamente se está focalizando mucho los desarrollos turísticos, ¿no? O sea, vienen empresas extranjeras y empiezan a construir diferentes complejos turísticos, resorts, golfs, que por lo regular lo hacen en estos ecosistemas a lo largo de la franja costera de la península. Entonces, realmente sería un riesgo si no actuamos ahorita antes de que se pierda, ¿no? Entonces, si pienso un poquito en lo que se referían a riesgo, el riesgo de no saber qué es lo que tenemos es que en algún momento, y tú lo mencionabas, José, si son parte fundamental de la cadena trófica, algo así como el juego del Jenga, ¿no? Mi mentor, el doctor Michael Wall, en el 2019, hacía la analogía sobre la biodiversidad de un ecosistema con el juego del Jenga, ¿no? El juego del Jenga, pues es una torre que está construida a base de pedazos de madera, ¿no? O de bloques. Entonces, si pensamos que cada uno de esos bloques de madera es una especie o un grupo y que empezamos desde la parte de abajo, que es la base del ecosistema, desde los detritívoros, ¿no? Desde los que empiezan a descomponer la materia orgánica hasta la fauna más grande, si nosotros empezamos a quitar las piezas de la base de esa torre, automáticamente nuestra torre va a colapsar, ¿no? Entonces el riesgo que tenemos por no saber qué es lo que existe es que cuando lo perdamos, el ecosistema va a empezar a tambalear y no vamos a saber cómo vamos a responder, ¿no? Porque hay muchas de esas actividades que muchos de estos organismos hacen que no se pueden reemplazar, ¿no? Entonces, es un riesgo más no conocer qué es lo que existe y obviamente, pues poder pues manejarlo bien de una manera adecuada y pues obviamente conservarlo, ¿no? Claro, excelente. Igual eh, podría ir en el sentido también se me ocurre sobre estas personas que van a las dunas en sus carros, ¿no? En sus camionetas y a veces acaban ahí con ciertas especies, ¿no? Y que no sabemos, como bien dice, no sabemos cuáles están y cuáles no están o cuáles ya ni siquiera vamos a conocer, ¿no? Excelente. Muchas gracias, doctora. En el campus, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Parece que no. Pues bueno, le voy a solicitar en campus, por favor,
que compartan el agradecimiento, el reconocimiento para la doctora, por favor, o me den la opción. Aquí está ya. ¿Ya lo pueden ver? Sí, ¿verdad? Sí. Bien, pues voy a leer el agradecimiento a la doctora. Dice Universidad de Xochicalco, Comité de Investigación Universitaria, otorga el presente agradecimiento a la doctora Natalia Rodríguez Revela por su valiosa participación con la conferencia Manejo de Dunas Costeras desde una visión entomológica dentro de nuestra tercera Semana Internacional de Investigación, Tijuana, Baja California, México, 24 de noviembre del 2022. Firma la doctora Nace Rodríguez Condit, coordinadora de investigación nivel sistema, y el maestro Marco Alejandro Fierro Vázquez, presidente del Comité de Investigación CEUS Campus Tijuana. Muy agradecido por su participación, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, José, y a la doctora Rodríguez Condit por la invitación. Y pues para mí es un gusto poder platicar acerca del proyecto que tenemos, un proyecto binacional, como les decía, que pues bueno, busca quitar barreras y fronteras, ¿no? Fronteras físicas y que tanto capital estadounidense como mexicano, pues nos unamos pues para saber un poquito más y poder salvaguardar y resguardar estos ecosistemas que sí, lamentablemente, pues sí tienen mucho riesgo y son muy vulnerables, ¿no? A las actividades, lamentablemente, de los humanos. Así es. Bueno, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para la doctora. Y pues continuamos con nuestro programa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Bye. Muy bien, con esto estaríamos cerrando las actividades del turno matutino. A las 2:30 regresamos con la conferencia de Educación y Movilidad Social para continuar con nuestro segundo día de la Semana Internacional de Investigación. Que tengan excelente tarde y buen provecho.